Santoral, invitados, temas de formación e información, música, noticias y más. Solo en Tejiendo Esperanzas. Diócesis de Valle de Chalco. El rostro humano en tus oídos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana de viernes 22 de mayo a su espacio Tejiendo Esperanzas. Les saluda su amigo y servidor Leandro Medina desde la Diócesis de Valle de Chalco. Saludando también a quienes nos siguen a través de los canales de la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla, de Floricanto y de Pastoral Creativa. Y aprovechamos para saludar a quienes nos están siguiendo en vivo a través de Facebook y a quienes nos seguirán el día martes, el próximo martes, en la retransmisión de este programa a través de la plataforma de YouTube en el canal de la Diócesis de Valle de Chalco. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy importante. El tema que vamos a tratar precisamente, tenemos unos invitados, una de ellas más que invitada es parte de la casa, todos son parte de la casa, son parte de nuestra diócesis, pero ella particularmente pues ha estado al frente en estos micrófonos, en esta cámara, y bueno, pues no les platico más, la verán en un momento, y bueno, pues ya les contará, ya tendrá la oportunidad de ver. También uno de los invitados que viene junto con ella, pues es una persona que ha dedicado también su vida a la historia y que tiene mucho que compartir con nosotros. Y dentro de este grupo de invitados tenemos un invitado muy especial, que es nada más y nada menos que el prior de la casa de Luis Beltrán, la casa del convento de formación y noviciado de la orden de los predicadores, los frailes dominicos que tienen en Agua Viva, en Amecameca, aquí en nuestra diócesis de Valle de Chalco, porque precisamente el tema de esta ocasión, de esta emisión, es hablar de los 500 años de la llegada de los dominicos, de los frailes dominicos, a tierras mexicanas y particularmente a nuestra diócesis de Valle de Chalco, ya que se van a llevar a cabo unas actividades, hay un itinerario, una celebración que está programada, y que bueno, pues no les cuento más porque para eso estarán precisamente los invitados para explicarnos acerca de estas actividades. Revisando nuestra agenda diocesana, pues hoy celebramos a Santa Rita de Casia, esta santa de origen italiano, reconocida como santa patrona de las causas difíciles, ya que ella pues vivió una experiencia complicada en tiempos de conflictos sociales, conflictos entre familias, y que ella, bueno, pues abogó, oró, se refugió en la oración, en pedirle a Dios para que terminaran estos conflictos, y pues Dios se lo concedió. Hay algo muy peculiar, ella siendo esposa, ama de casa, teniendo 2 hijos, bueno, pues sucede que su esposo muere a consecuencia de estos conflictos, y ella posteriormente solicita ser admitida en una orden religiosa, algo que era complicado en aquel tiempo, porque pues siendo viuda de un hombre asesinado, pues era muy difícil. Sin embargo, ella perseveró, y bueno, se narra su historia, que incluso se cumple esto que ella le ha pedido a Dios, y es considerada como una mujer con mucha santidad, de acuerdo a que recibe los estigmas de la corona de espinas de Jesucristo en su cabeza, algo que le dura 15 años hasta su muerte. Cuando ella muere, sucede que despide un olor muy rico, un aroma a rosas, y ella, pues por esto es que no es sepultada, y actualmente se conserva su cuerpo incorrupto. Celebramos entonces hoy a Santa Rita de Casia. Y estamos en la 7ª semana del tiempo pascual, ya estamos concluyendo este tiempo en donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mañana sábado tendremos la vigilia pascual, esta preparación, esta celebración tan hermosa, comunitaria, que se hace en las parroquias para recordar el momento de la presencia del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo y sus dones. Es también conocido como el nacimiento de la iglesia. Estando María rodeada de los apóstoles, recibieron la presencia del Espíritu Santo, y de ahí comenzó la misión de la iglesia de evangelizar, de llevar la buena nueva y de cumplir la misión que Cristo les había encomendado. Por eso para nosotros pues es un día
también muy, muy importante. Próximamente, del 13 de junio, de 8 a 5 de la tarde, en las instalaciones del Seminario Diocesano San Juan Pablo II, se llevará a cabo el taller de preparación para la 11ª Misión Infantil Diocesana. Es esta misión que se ha llevado a cabo en los veranos, precisamente, ofreciéndole actividades a los niños, actividades de testimonio, de compartir, lúdicas, de pedagogía, de conocimiento de catequesis, pero también de misión para que ellos participen en esta cuestión de la evangelización. Se le pide a las parroquias que envíen de 3 a 6 agentes de pastoral para que reciban esta formación y la repiten en sus comunidades para preparar la Misión Infantil Diocesana 2026. Mayores informes al teléfono 561-025-2426. Repito, 561-025-2426. La inscripción es a través del código QR que encontrarán en la publicación en las páginas de la Pastoral Infantil de Valle de Chalco y la página de la Diócesis de Valle de Chalco. También comentarles que continúa la visita de la Virgen Peregrina. Esta semana ha recorrido parroquias del Decanato de Cristo Señor del Veneno y la próxima semana recorrerá el Decanato de San Juan María Vianney y la próxima el Decanato de San Martín Obispo, con lo que concluirá su recorrido por la Vicaría de Santiago Apóstol. Posteriormente será trasladada a la Vicaría de Nuestra Señora de la Asunción para concluir su visita a nuestra diócesis de Valle de Chalco y ser llevada a la diócesis de Cuernavaca. Les seguimos invitando al Festival Internacional de Cine Espiritual, este festival donde se muestran películas de gran calidad con valores que fomentan a través de este medio precisamente a vivir, a compartir entre nosotros estos valores que nos inspiran a través de estas obras cinematográficas. Las películas ahora se están exhibiendo en la cadena Cinépolis, por lo que les invitamos a que consulten la cartelera de su cine local para que vean en qué momento pueden estar cerca de ustedes. Las películas que se exhiben son Los Domingos, Nacimiento, Vencer o Morir, Libres, Valor Sentimental y Patas Arriba. Estas películas también las pueden encontrar a través de la plataforma de streaming que se llama Movie. Y bueno, pues en la parte de los cumpleaños, tenemos que el día 18 celebramos al padre Óscar Julián Valencia Luna y el día 24, dentro de unos 2 días, estaremos celebrando al padre Pedro Rivera González, quien es párroco de la comunidad de San Pedro Nexapa. Y en la parte de los aniversarios de ordenación, el día 18, el lunes pasado, celebramos el aniversario de la ordenación diaconal de nuestro obispo, Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, a quien le mandamos un saludo en este aniversario de su diaconía, un sacramento, este orden sacerdotal que recibió y que él lo menciona en muchas ocasiones porque uno nunca deja de dar servicio en este ministerio, así lo ha mencionado, y por eso lo tiene muy presente, y nosotros también a él lo tenemos muy presente en este aniversario. El día de ayer celebramos al padre Justino Martín Hernández Rueda, rector de la Santa Iglesia Catedral de San Juan Diego, aquí en nuestra diócesis de Valle de Chalco, quien también celebró su aniversario de ordenación presbiteral. Lo tenemos muy presente recientemente en la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Nos apoyó con las instalaciones, colaborando con nosotros también con una ambiguna, un desayuno para la red de comunicadores, por lo cual le tenemos mucha gratitud. Le agradecemos también el hecho de que pues haya dado estas facilidades, él recordando cuando fue responsable de esta pastoral de la comunicación en la diócesis de Valle de Chalco. Que Dios le premie y le recompense todo lo que hace en favor de las diferentes pastorales, particularmente de esta pastoral de la comunicación, la cual está muy agradecida con el padre Martín. Y bueno, pues para ellos, quienes hemos mencionado, para ustedes que tienen algún motivo de celebrar, algún aniversario, alguna celebración por la cual darle gracias a Dios, para ellos, para ustedes, con mucho amor y con mucha gratitud, estas mañanitas.
Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Amigos, bienvenidos a este espacio, que es Tejiendo Esperanzas, un viernes más. Nos da mucho gusto estar con ustedes, volver a este lugar para mí siempre es una delicia, es muy grato compartir con ustedes, porque además a muchos los he encontrado en otros eventos, en otros encuentros, y nos saludamos con muchísimo gusto. El día de hoy lo que nos trae a este espacio pues es hablar sobre un acontecimiento que vamos a conmemorar en nuestra diócesis, no solo en la diócesis, sino en el mundo, que se trata de la llegada hace 500 años de la Orden de Predicadores, que todos conocemos como la Orden de los Dominicos. Tenemos la fortuna de que en la diócesis de Valle de Chalco, pues haya dominicos dentro de ella. Aquí se forman los novicios, que es esta primera etapa de formación. Entonces, por eso, pues, tenemos la dicha de tener un invitado muy especial. Él es Fray Domingo, el prior de la comunidad de Agua Viva, que se encuentra ubicada aquí en Amecameca. Entonces, pues es para nosotros, Fray Domingo, un gusto tenerlo presente en este espacio. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para hablar sobre estos primeros 500 años en que los dominicos están evangelizando nuestra región. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, como ya lo están comentando, efectivamente, van a ser los 500 años de la llegada de los frailes dominicos a estas tierras de nuestra patria, inicialmente, como todos sabemos, con la cuestión de la conquista, la evangelización de la Nueva España, después México. Y bueno, efectivamente, por este caminito llamado el Paso de Cortés, entre los volcanes, que corresponde a esta ahora diócesis del Valle de Chalco, por aquí pasaron los dominicos, llegando a la Ciudad de México en aquel 25 de julio de 1526, y de allí se funda la primera comunidad, el primer convento Santo Domingo, por supuesto un proceso amplio, la primera provincia de Santiago, de 1532, y de allí habrá nuevas provincias, las provincias de Chiapas y Guatemala, de San Hipólito de Oaxaca, de los Santos Ángeles de Puebla y por supuesto la provincia de Santiago de México. Y en ese recorrido, desde el centro del país hacia la zona sur, por aquí, en el Valle de Chalco, se formaron varias comunidades en esta región que ya por ahí se han mencionado, en la zona de Tenango, Juchitepec, Amecameca, Tetela del Volcán, en fin, que ya por ahí ya se ha comentado. Y bueno, me han pedido que hablara un poquito acerca de nuestra espiritualidad. Y la espiritualidad dominicana, que brota de Santo Domingo, pues es una espiritualidad, por supuesto, que brota del seguimiento de Jesucristo. La vía del Espíritu, por supuesto, no es algo etéreo, algo que de repente a veces pensamos que no se puede palpar, no se puede pues escudriñar, pero pues no, es una vida de seguimiento que nosotros como creyentes hemos recibido de parte de Dios en este don del Espíritu Santo para configurarnos con Jesucristo en el camino. Santo Domingo, como todos los santos y las santas, pues por supuesto tiene esa referencia a Jesús, al encuentro con el Señor. Y por eso nosotros, siguiendo a Santo Domingo y su espiritualidad, pues es seguir esta manera muy específica que él tuvo de vivir la vida cristiana. A veces se piensa que los dominicos pues solamente somos, o al principio fue la cuestión del estudio, que lo es, pero no es solamente el elemento principal. Y por eso además recordar que Santo Domingo tiene una llamada espiritualidad de encarnación, una espiritualidad cristocéntrica y por supuesto una espiritualidad de evangelización. Es decir, teniendo en cuenta la acción de Jesucristo, que muestra la dimensión humana paciente, sensible, doliente y crucificado. Y por eso la referencia a Cristo encarnado y cristocéntrica y llamada a la evangelización. En aquella visión de Santo Domingo, en aquel
imagen que tiene, una de las visiones que él tiene, sueño, donde ve a los apóstoles, a Pedro y luego Pablo también, enseñándole una iglesia que estaba en conflicto, en problemas, que se empezaba a caer, y bueno, de aquella época. Es decir, un llamado a ayudar a la iglesia, a colaborar con la iglesia, a la evangelización, que ahora llamamos, y por eso el ámbito de la predicación. Y la predicación, pues orden de predicadores, que en aquel momento, en el siglo XIII, pues no era muy común ese término, que estaba reservado básicamente a los señores obispos y a lo que la iglesia establecía, pero que pues no era tan común en los presbíteros y el clero de aquel momento. Y por eso la orden tiene la encomienda de la iglesia, de predicar, de llevar la buena nueva. Y ahí lo va a hacer domingo y por supuesto, entonces nosotros pues seguimos ese modelo, ese criterio en Santo Domingo. Y nuestra espiritualidad está centrada básicamente en el ámbito de la dimensión comunitaria o la fraternidad, la comunidad. Para ser fraile dominico, pues ese elemento que hacemos, la profesión de nuestros votos, la obediencia a nuestras constituciones, a nuestras leyes, al maestro, a la orden y a la iglesia, pero para formar una dimensión comunitaria, un modelo antiguo que estaba ya de los conventos, de los monjes de aquel tiempo, pero que fuera ágil en movimiento, siendo itinerantes. Por eso el modelo básicamente es una comunidad de las comunidades, donde pues tendría que haber cuando menos, hoy día cuando menos son 6 frailes para un convento, alguna casa 4, pero otros conventos grandes de 15, 20 frailes que se reúnen en comunidad para vivir la vida de la oración, de la observancia regular, del estudio y por lo tanto de allí salir a predicar. En los primeros conventos que se fundaron aquí, los más emblemáticos tal vez, que hoy día están todavía parte de la provincia, el de la Orden, el convento Santo Domingo de México, el convento de Santo Domingo de Oaxaca y el convento Santo Domingo de Puebla, que ahora nada más se conservan por supuesto los templos, pero ahí están algunos de los conventos, otros restaurados y otros pues ya nada más quedan en algunas partes. Por ejemplo, el coro de Santo Domingo, están 100 lugares del coro de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Que ahí hubo más de 100 frailes al principio. Claro, era para vivir la vida de oración, pero salir también a predicar, a evangelizar. Y es así como llegaron a estas regiones, pasaron nuevamente de regreso por estas tierras, y aquí en esta ahora diócesis del Valle de Chalco se fundaron varias comunidades. No eran tan grandes, pero bueno, para la época, donde había algunos 12 frailes, 15 frailes, 10 frailes, y era ese camino de evangelizar. Pero para evangelizar, llevar la palabra de Dios, pues tiene que hacerlo desde el ámbito de la comunidad, en comunión. Primero la oración, para fortalecerse, por supuesto, en la Eucaristía, y después ya también el ámbito del estudio. Estudiar como lo pidió Santo Domingo, prepararse, y luego con la aportación de Santo Tomás de Aquino, pues también desde el ámbito de la filosofía, la teología, es decir, conocer la realidad humana para que en la realidad humana pues se pueda encarnar el evangelio. Esa predicación inicial, pues aquí lo hicieron viviendo, estudiando, conociendo las lenguas de los hermanos indígenas de todas esas regiones y formulando, por ejemplo, catecismos y, en fin, muchas actividades que se fueron haciendo para llevar la palabra de Dios. Por eso, un ámbito de espiritualidad en un primer punto es la vida de comunidad, la vida fraterna, donde una comunidad se reúne, se congrega, el ámbito de gobierno bajo un prior y una comunidad, y de allí pues irán tomando decisiones de acuerdo a lo que para aquel momento la orden determinaba y que ahora actualmente pues es de la orden de las provincias, pero por supuesto también en la coordinación y colaborando con las distintas diócesis en lo que se puede aportar desde el carisma. Y sí, un elemento fundamental es el ámbito del estudio, pero un estudio que como pues, hoy día es para todo el mundo, por supuesto, no es solamente para una vanagloria o un conocimiento que se acumula. Un estudio para que cómo podemos llevar la palabra de Dios en este mundo
complicado y difícil, y para eso se requiere pues, estudiar la cultura, la dimensión de los pueblos, cómo viven, qué realizan, los problemas que estamos viviendo, tantos conflictos que hay hoy día, para poder hacer esta palabra de Dios que sea asequible, que se pueda acercar a las personas. Y por eso la importancia del estudio. Y en aquella máxima de la orden, contemplata alis tradere, contemplar y dar a conocer a, a Dios y dar a conocer a los demás lo contemplado, pues es eso, que no nos quedamos, o alguien se apropia, puede decir, yo me quedo con el misterio de Dios, es para mí, no. Lo recibo, lo descubro, lo busco y entro en relación con los demás para, pues como hoy día se entiende, compartirlo con mis semejantes y descubrir también de lo que tiene en las personas, pues podemos encontrar este ámbito de la revelación que, como el Concilio Vaticano II muy bien nos señalaba, pues desde antes las semillas del verbo están diseminadas y tenemos que encontrar que hay vestigios de la presencia y de la acción de Dios. Claro, ya de la revelación en Jesucristo, y por eso pues allí la orden y ya aquí las provincias de los dominicos pues han llevado a cabo esa labor. Hoy día pues se continúa con esta forma, viviendo la vida comunitaria, la observancia regular que se tiene en los conventos, en las comunidades, aunque sean más pequeñas o las casas, pues es para fortalecer el estudio de la oración y tratar desde allí comprender y vivir en la realidad con la gente, con el pueblo de Dios, porque no se queda uno pues ahí solamente en el escritorio. Hoy día no se entiende así una predicación, sino que es en la interrelación con los demás, en la celebración, por supuesto, de los sacramentos, de la Eucaristía, y sobre todo en la presencia con la gente, en diversas actividades, y de allí participando y cada quien aportando lo que puede poner a los demás. Entonces, bueno, de alguna manera, pues en ese sentido, pues allí tenemos esa espiritualidad, es decir, esa manera muy específica que tiene la orden de vivirlo, y que aquí los dominicos, bueno, ciertamente las zonas, otros conventos en Europa tal vez, pues más a dimensión, hoy diríamos monacal, aquí en América y por supuesto en México, sí, se tienen esos elementos, pero en una dimensión también pastoral, es decir, buscar la inserción. Como al principio, y por eso aquellos frailes caminaron por todas esas regiones. En aquel tiempo, recordemos, iban a pie, tanto la llegada y después esos caminos, los conventos que están establecidos en las provincias de la zona de México, el Valle de México de hoy día, pasaban por aquí, esta región de Chalco, de Juchitepec, de Huastepec, Izúcar de Matamoros, Puebla y toda la región después de Oaxaca, y de Oaxaca, pues hasta la región de Chiapas, Guatemala en general. Hubo más regiones, por supuesto, después hacia la zona centro, hacia Querétaro, la zona de Zacatecas, una parte de la Sierra Gorda, y más adelante, cuando se retiran los jesuitas, pues tomó una parte de la porción de la Baja California, y también pues ahí hubo presencias en aquellas épocas. Y hoy día la provincia de Santiago, que es la que solamente se mantiene, pues tratamos de mantener y llevar a cabo esta evangelización a través de los pilares fundamentales de la orden y que Santo Domingo vivió y que nos pidió, sobre todo al ámbito de la comunión, una comunidad que se reúna, que ore, que discierna, que estudie, pero ¿para qué? Para predicar y para llevar la buena nueva, pues a los que hoy día pues tanto requieren, y encontrar también en los demás los elementos de evangelización que podemos encontrar en el pueblo de Dios. Muchas gracias, Fray Domingo. Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia que tiene esta conmemoración, este 5º centenario de la presencia de la Orden de Predicadores, que si bien son 500 años aquí en México, pues es una orden que ya tiene muchísimo tiempo atrás, o sea que prácticamente es contemporánea de la Orden franciscana, y que justamente, pues también de ahí denota un poco esto que es tan valioso, cómo hay continuidad a través del tiempo de estas órdenes que fueron pioneras aquí en Nueva España, y que hoy a 500 años todavía existen estos hombres, estas mujeres, porque ahora también ya hay comunidades femeninas que tienen el carisma, que se rigen bajo la espiritualidad dominica. Entonces, para ustedes como dominicos, ¿qué significa esta conmemoración, esta gran fiesta que no solo pues permea a ustedes, sino que nos alcanza a toda la iglesia? Bueno,
Recientemente cumplimos los 800 años de fundación. Hace, hace 10 años, en 1216, estábamos cumpliendo los 800 años de la aprobación de la orden. Y sí, exclusivamente son orden mendicantes, juntamente con los franciscanos, sobre todo, después con los agustinos, carmelitas y demás, órdenes mendicantes que vinieron a dar ese momento del siglo XIII, del cambio en la iglesia, para salir a predicar, llevar el evangelio, compartirlo con los demás. Y aquí, por ejemplo, en lo que era la Nueva España, ahora México, pues los franciscanos llegaron en 1524 y nosotros 2 años después, 1526. Entonces, conmemorar, pues es redescubrir, pues toda una gran labor, una gran misión que aquellos hombres y que después con los que se incorporaron, de hecho, las monjas dominicas también llegaron posteriormente, también desde al poco llegada de los frailes dominicos. O sea, las monjas ya estuvieron aquí también presentes en la zona de Puebla, de Oaxaca, de Guadalajara, desde el siglo XVI. Entonces, ellas también ya estaban aquí entre las comunidades y después lo que llamó la Tercera Orden. Entonces es, primero, alegrarnos del trabajo que se hizo. El gran auge en los primeros siglos, después, claro, pues como hubo al final decadencia, pero a finales del siglo de 1800, por las leyes de reforma y todo lo que pasó en el país, y las leyes que había también, pero es primero ver el trabajo que se hizo. Fue grande, muy valioso, no solamente por los conventos, las iglesias que se construyeron, los catecismos, aprender las lenguas indígenas. Entonces hoy día eso nos tiene que impulsar a seguir predicando. En esos tiempos tan complicados, difíciles, ahora por supuesto en el mundo digital, todas esas dimensiones, pero hoy día con las monjas dominicas, los laicos dominicos y la familia dominicana, que son varias hermanas de espiritualidad dominicana, que siguen nuestra tradición también, pues llevar el evangelio, o sea, animarnos. Tal vez hoy día no somos como aquellas épocas que hubo 4 provincias y hasta más de 600 frailes, según lo que por ahí se encuentra en los documentos. Tal vez somos menos, pero eso no debe quitarnos el entusiasmo, el impulso de seguir trabajando y predicando hoy día la palabra de Dios y, claro, apoyándonos, por supuesto, con la referencia de trabajo de los laicos, que solamente con los laicos es como la iglesia, pues podrá y podremos seguir avanzando en la promoción de la palabra de Dios. Entonces es una animación, una alegría, pero que sigamos trabajando, impulsando el evangelio en los tiempos que estamos viviendo ya en este siglo XXI. Justamente, pues ustedes serán la segunda orden que arriba a Nueva España en estos procesos de evangelización y que, como usted ha bien mencionado, es una orden junto con la primera que llega, que es la franciscana, que empiezan a involucrarse en la vida de los pueblos, principalmente a nosotros el que nos motiva a esta conmemoración, pues es la región de Chalco. Aquí hay diversas parroquias, como usted lo ha mencionado, que pertenecieron en su momento, que fueron administrados por los dominicos y cuyo paso del tiempo todavía hoy vemos reflejado. Y luego entonces también hay que resaltar que la presencia dominica no ha sido continua durante estos 500 años en nuestra región, sino que pasó por un momento cuando vino la secularización en el siglo XVIII, salen estas comunidades y ustedes regresan, nos comentaba en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de verlo, que tenían aproximadamente 50 años que habían regresado aquí a la diócesis de Valle de Chalco, al territorio de Ameca Meca. Entonces, y aquí está el noviciado, ¿verdad? Así es. Aquí se restablece, primero fue una casa de retiros de finales de los años 60, el año 68, 69. Y en el año 70, esta casa de retiro de Guayba, que formaba parte del CUC, Centro Universitario Cultural de la Ciudad de México, esa era la casa de retiros para traer a los estudiantes de la UNAM, se establece aquí el noviciado desde el 7 de diciembre de 1970. Es decir, vamos a cumplir ya 56 años del noviciado y por lo tanto la presencia de los frailes nuevamente en esa etapa. Y en toda esa etapa, pues somos los frailes y novicios de aquellos tiempos y los de ahora, las regiones, pues las comunidades inclusive aquí Amecameca, San Pedro Nechapa, Santiago Cuauhtémoc, Chalma y ahora la parroquia de San Antonio, toda esa región, pues y otros lugares, pues siempre hemos tenido una presencia de apoyo con las parroquias y las comunidades que ha habido. Entonces ya esta nueva etapa, aquí lo que
antes de que fuera la diócesis de Valle de Chalco, porque pertenecíamos primero creo que a Nesa, y luego, en fin, a lo que se fue estableciendo, pues ya son casi 57 años, 56 de los frailes, del noviciado y de la casa de Aguayula que ya tenía frailes, pues aproximadamente 58 años de esa nueva etapa que estamos viviendo aquí. Ok, bueno, pues esto es algo muy valioso de recordar, porque justamente de pronto las otras comunidades o los otros pueblos circunvecinos pueden no tener como una claridad tal de la presencia de los dominicos y sin embargo están presentes entre nosotros, están presentes en nuestra diócesis y se conectan muy bien justamente con estos procesos que han venido del pasado y cuyas huellas y vestigios hoy son administrados en algunos casos o en la mayoría de los casos por el clero secular, ¿no? Por los padres diocesanos, pero que todavía nos hablan de este pasado que es tan importante en nuestra región. Entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo, Fray Domingo, esta oportunidad de platicar con usted, de conocer un poco más a los dominicos, de saber que tenemos esa cercanía con ustedes a través del territorio del espacio geográfico y bueno, esperamos que esta no sea la única oportunidad que tengamos de platicar con usted a través de estos medios y pues justamente creo que es tan importante darle el lugar, que los dominicos tengan la presencia hoy más que nunca, porque a 500 años de la llegada de su arribo a Nueva España y a la región de los volcanes, pues todavía tienen muchísimo que ofrecer, muchísimo que dar para nuestros pueblos y bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy y así inician nuestra conmemoración en la diócesis de Valle de Chalco por los 500 años de la presencia de la Orden de Predicadores en México. Muchas gracias por la invitación y por supuesto por ahí también participaremos en algunos de los eventos que nos han invitado en las diversas comunidades donde pues los frailes aquí tuvieron presencia. Pues muchas gracias y claro que estamos a la orden. Bueno amigos, y con esto vamos a cerrar este primer bloque donde tuvimos esta importante participación. Con esto vamos iniciando. A lo largo de esta emisión iremos revelando un poquito más de lo que viene en esta conmemoración de los 500 años, que no queremos que pase desapercibida y además que pues que salga lo mejor posible. Vamos a tener diversos invitados a lo largo de esta conmemoración, pero los principales pues sin duda alguna son ustedes. Entonces, pues no se vayan, sigan con nosotros aquí en Tejiendo Esperanzas. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios.
Síguenos en Facebook Diócesis Valle de Chalco, Twitter @_Chalco y en nuestra página diócesisvalledechalco.org.mx. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Hola amigos, gracias por regresar a su espacio Tejiendo Esperanzas. Como vieron, bueno, pues esta era la sorpresa precisamente. Les comentaba al principio, este programa hoy está dedicado a una orden religiosa que ha incursionado en nuestra diócesis, en estos territorios, pero sobre todo en nuestro país, no solamente en la parte religiosa, sino en una parte histórica muy importante que, bueno, pues ahora nos lleva al contexto que estamos viviendo actualmente. Dicen por ahí que la historia no solamente es para recordar o para tener ahí, sino para comprender nuestra actualidad, para comprender quiénes somos actualmente, cuál es nuestro origen, ¿verdad? No es tampoco para buscar conflictos como algunas personas lo hacen, o para andarse peleando con fantasmas del pasado, sino para ver bien cómo está enriquecida y cómo esta incursión, esta mezcla de culturas va haciendo lo que somos hoy en día. Y bueno, pues me place mucho tener aquí, ya vieron ustedes cuando les hablaba que íbamos a tener la participación de alguien que ya ha estado en este espacio y que pues ha conducido varios de nuestros programas. Tenemos a la licenciada en Historia, la licenciada Lucía García, que ya llevó esta primera parte, donde pues entrevista al fraile dominico Domingo Sánchez, que actualmente es el prior de la Casa de Formación y Convento de Noviciado Luis Beltrán, que está en Agua Viva, en la Mecameca, y que, bueno, corresponde a la orden de predicadores, y como lo decía yo, que también los conocemos como frailes dominicos. Y también tenemos al licenciado Eduardo Garrido Faustinos, también licenciado en Historia, que están aquí, bueno, para contarnos, para abrirnos un poco más acerca del panorama de estos 500 años de la orden de predicadores en México. Pues, nuevamente, bienvenidos, un saludo para ambos. Muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto siempre estar con ustedes y compartir un poquito de la historia de nuestros pueblos, que es tan rica, que es tan necesaria, pero que además, pues de pronto no se le ha dado el auge que necesita y que sin embargo es muy importante porque nuestros pueblos son de los pueblos más antiguos del centro de México. Entonces, eso es bien importante no olvidarlo, resaltarlo y conservarlo en la memoria. Así es. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos de la diócesis de Valle de Chalco? Pues aquí conmemorando ya y iniciando los festejos de los 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México, los dominicos, y muy fuerte su presencia en todo el centro, en todo el país, en todo el centro de México, y sobre todo en nuestra región de los volcanes, sobre todo en la Mecameca, Tenango, Ecatzingo, Juchitepec, y que a pesar de los movimientos sociales, políticos y culturales del siglo XVIII y siglo XIX, pues hoy tenemos la dicha y la oportunidad de tener a dominicos, ¿no? Como es el caso de Fray Domingo. Así es, y que cómo persevera esta presencia después de tantos siglos. Ya podemos hablar de 5 siglos de la presencia de los dominicos, y que aquí, así como el año pasado estábamos celebrando la presencia de los franciscanos, que la seguimos celebrando, y que es una presencia muy fuerte y que ha dado un fuerte impulso a la transformación de esta región, también los dominicos, ¿no? Y que sigue vigente esta formación, este centro que tienen ellos ahí en Agua Viva, y que, como lo mencionabas en el bloque cuando platicabas con Fray Domingo, Lucy, no solamente las órdenes, en este caso de varones, sino también hay mujeres. Tenemos ahí a un ladito 2 órdenes de madres de religiosas dominicas también, que por cierto, muy bonitos esos lugares, ¿no? Es como un oasis dentro de nuestra región, y que los conservan muy bien. Bueno, quería pasar a esta parte, ya que Fray Domingo estaba hablando de la parte espiritual y que nos narró un poco acerca de cómo llevan a cabo su formación, cómo es la vida conventual y este proceso que llevan a cabo en su casa Luis Beltrán, ahí en Agua Viva.
para toda la audiencia y bueno, para uno mismo que desconocemos, que no nos dedicamos a la historia y a veces solamente nos acercamos por hobby o por una experiencia de lo que llegamos a aprender ustedes, y como dices tú, con la finalidad de valorar y de reconocer los pasos de nuestro territorio con la incursión de estas órdenes religiosas, son órdenes mendicantes, decía Fray Domingo. ¿Cuál es la historia propia de los dominicos? ¿Cómo comienza? ¿Cómo surgen? ¿Quién funda esta orden? ¿De dónde surge? ¿Y cómo es que llegan a lo que se conoce como el Virreinato de la Nueva España? Pues mira, Leandro, fíjate que es una historia bien interesante la de los dominicos, porque casi es paralela a la historia de la orden de los franciscanos, que son como muy famosos, y a lo mejor la figura de San Francisco como que de pronto ha permeado un poco más, y en el imaginario colectivo hay como una presencia mucho más fuerte de su historia, ¿no? Pero son casi contemporáneos. Domingo de Guzmán, pues es un hombre de una posición económica acomodada, un poco pues parecida a lo que sucede con San Francisco, pero él se va a enfocar muchísimo más al estudio, ¿no? O sea, él ve en el estudio una vía para la evangelización. Entonces, cuando se convierte en clérigo, que no va a ser, pues, obviamente dominico en un primer momento, sino va a ser clérigo, y con el tiempo va a ir tomando esta espiritualidad, estos métodos de evangelización que lo van a ir llevando para conformar lo que después sería la orden de predicadores, que es así como nace, justamente porque en esos años en la iglesia, que estamos hablando del siglo XIII, venimos de una serie de grupos en la iglesia que se están diseminando y que son consideradas grupos heréticos, que si bien pues tienen un parentesco en la fe cristiana, pues hay cosas en las que no van a creer, como en los sacramentos, hay crítica, ¿no? A lo largo del proceso de evangelización o de la iglesia, pues en diversos momentos han habido crisis. Estas crisis pues han llevado a que los miembros vean en las élites o en estas jerarquías ciertos comportamientos que no consideran propios o adecuados, ¿no? A lo que es. Entonces, este es el caso de un grupo que son conocidos como los cátaros. Los cátaros es un grupo que va a criticar fuertemente las posesiones de la iglesia, que va a criticar una serie de prácticas. Entonces, justamente Domingo de Guzmán pues ve esto, y para contrarrestar ese grupo herético es que él dice que una de las potencialidades que tiene la iglesia es la predicación, pero una predicación muy vinculada con la cuestión académica o de las universidades, muy intelectual, ¿no? Esa es como la propuesta que él hace. En eso, digamos, se diferencia un poquito de la orden franciscana, que al mismo tiempo que ve estos excesos que están sucediendo, pues ellos optan por llevar una vida personal prácticamente herética y de mucho, pues de pobreza, ¿no? Como se Así es. Francisco. Entonces, Los famosos votos que conocemos, ¿no? De pobreza y de obediencia, de pobreza y de castidad. Y que también nos narraba Fray Domingo, perdón, en el bloque anterior, que son esa es parte de sus carismas, ¿no? Sí, justamente. Entonces, en este momento de la historia, pues es que va a surgir, pues casi surgen a la par, y esta es la propuesta de Domingo de Guzmán, ¿no? A través de la predicación. Por eso es que él dice que, bueno, va a formar una serie de clérigos que a través de la predicación contrarresten, no solo contrarresten, sino que además evangelicen a la gente que conoce y que no conoce el reino de Dios, ¿no? Esa es la propuesta de Domingo de Guzmán. Entonces, así es como nace la orden. Y ya después, pues ya se oficializa a través de diversas bulas, se va a oficializar ya la orden de predicadores, y queda Domingo de Guzmán a la cabeza, ¿no? Ya con el tiempo, pues serán como los hijos de Santo Domingo, bueno, no en ese momento no es Santo Domingo, los hijos de Domingo, y por eso se les va a conocer como los dominicos, como en el caso de los franciscanos, ¿no? Franciscanos.
serán los franciscanos. Y como el caso de los agustinos, por San Agustín y así, ¿no? Lo comentaban también hace un momento, habló Fray Domingo de 4 órdenes que me parecen fundamentales, importantes, sin demeritar a otras que también hay y que existieron en aquellos tiempos y que siguen, ¿no? O algunas colaborando, haciendo su servicio actualmente. Hablaba de los franciscanos, los dominicos, los agustinos, hasta parece que lo dijo cronológicamente, porque es como incursionaron, ¿no? En ese ritmo. Faltó tal vez mencionar se me fue el nombre de los que están aquí todavía en Valle de Chalco. Los jesuitas, exactamente. Y también hablo de los carmelitas, ¿no? Que ahora más bien tenemos muchas casas de religiosas carmelitas en nuestras comunidades y con diferentes carismas o diferentes dinámicas. Bueno, tú decías Santo Domingo, ya decimos Santo Domingo porque ya es reconocido, ya está canonizado, pero obviamente en aquellos tiempos pues, no estaba canonizado, hizo esta labor y este trabajo precisamente de impulsar. ¿Cómo es que los dominicos, hemos escuchado la historia, ¿no? Los franciscanos vienen a Nueva España llamados precisamente por una necesidad que ve el conquistador de una evangelización, de tener aquí un grupo de evangelizadores y vienen enviados con la anuencia del Papa y con un envío también del rey de España en aquel tiempo. ¿Cómo es que llegan los dominicos a América? ¿Cómo es que llegan? México, me imagino que no fue el primer país al que llegaron. Bueno, obviamente no existía México como tal, más bien la Nueva España, pero me imagino que por eso existe un lugar que se llama Santo Domingo, ¿no? Uno de estos países en el Caribe, y supongo que de ahí viene. Pero bueno, para no entrar en suposiciones, porque ustedes son los expertos, ¿cuál es la historia? ¿Cómo llegan los dominicos aquí a estos territorios? Bueno, el virreinato de la Nueva España, como bien sabemos, inicia hasta 1535, pero anterior a eso se estaba formando esta Nueva España y estaba al mando entonces Hernán Cortés. Hernán Cortés en 1523, en la cuarta relación, solicita al Papa y al Rey que mande órdenes mendicantes de muy altos poderes, decía Hernán Cortés, para venir a evangelizar a miles de indígenas, de nativos que existían aquí en lo que entonces actualmente le llamamos Mesoamérica, en el México antiguo, en Tenochtitlán, y los cientos de pueblos originarios que estaban en este país. Hernán Cortés en esta cuarta relación pide primero que vengan los dominicos, pero el rey le manda primero a los franciscanos. Pero si las cosas hubieran volteado, hubieran llegado primero los dominicos. Cuando Hernán Cortés solicita que vengan ya los dominicos, los franciscanos ya estaban en la mente del rey y del papa en el siglo XVI. A ver, permíteme detenerme un poquito ahí, licenciado Eduardo. Entonces, ¿Cortés había pedido específicamente a los dominicos? Primeramente había pedido a los dominicos, él tenía gran afinidad por ellos, y no precisamente a los franciscanos, pero la empresa y el proyecto ya lo habían pensado para los franciscanos, y especialmente por Fray Martín de Valencia. ¿Cómo fue esto? Fray Martín de Valencia ya tenía la idea, tenía nociones. Me imagino que Cortés vio toda la situación y lo que se necesitaba hacer acá, y realmente por eso su petición, ¿no? Por la necesidad que ve de una empresa que él no puede llevar a cabo, obviamente, ni tampoco el grupo que traía. Recordamos que traía frailes, pero que venían más bien acompañando, que es una especie de lo que se conoce como una capellanía, que viene acompañando al grupo militar, al grupo de la incursión de conquistadores. Pero entonces, ¿cómo es que los franciscanos ya estaban preparados? O sea, ¿qué es lo que hace que ellos ya estuvieran preparados? Debemos de recordar que cuando llega Hernán Cortés, viene un religioso con ellos, él es primo de Cortés, y después en 1523 llegan los 3 flamencos, entre ellos Pedro de Gante. En ese tiempo, bueno, que se asienta en Texcoco, por cierto, pero las comunicaciones entre España y Nueva España, pues duran medio año, 3 meses de ida, 3 meses de vuelta, medio año. Entonces, las cosas no es como hoy mandarnos un WhatsApp rápidamente, mándame a los dominicos. Pues, no es así, ¿no? Sino medio año
tarda una noticia en ir y venir desde Nueva España. Entonces, Hernán Cortés, volvemos, en la cuarta relación pide primero a los dominicos que sean mandados los religiosos dominicos, no los franciscanos. Pero el Papa y el rey, pensando ya y teniendo estas noticias que llegan a España sobre las necesidades que existen aquí en Mesoamérica, pues se adelanta y mandan también primeramente a Fray Martín de Valencia. Obviamente sabemos de las intenciones políticas, religiosas que tienen este imperio español, y pues obviamente esto sale desde 1493, cuando se publica el Tratado de Tordesillas, que todo territorio explorado y conquistado por España y Portugal tienen que ser adoctrinados en la fe cristiana. Así es. Pero sí es realmente Hernán Cortés quien pide primero a los dominicos después, y a mí me gusta mucho esa lectura. Llegan los franciscanos casi medio año después, y pues me gusta, y lo vemos en la pintura de Ozumba, que Hernán Cortés pues no le queda de otra que arrodillarse frente a Fray Martín de Valencia. La noticia de Fray Martín de Valencia y la llegada de los franciscanos a Hernán Cortés seguramente le llega pues como ¿Por sorpresa? De sorpresa. O sea, él no sabía que venía Fray Martín de Valencia, por así decirlo. Venía Fray Martín de Valencia a Nueva España. O sea, fíjate, esto es interesante porque hay que contextualizar cómo eran lo que acabas de comentar, las comunicaciones en aquel tiempo, cómo era tan complicado que entonces para cuando el conquistador hace esta petición en esta relación, que son las cartas que escribe al rey, ya le había ganado el conocimiento que ya tenía el rey de aquel lado digamos ahora del charco, ¿verdad? Sí. En España, y precisamente entonces para cuando él hace la petición ya estaba preparado este terreno de esta manera. Bueno, y entonces llega Fray Martín con los franciscanos, que no es el tema de los franciscanos, pero es un poquito para contextualizar la situación de aquellos días, ya que llega y él acepta cómo sigue esta perseverancia de que a 2 años llegan ya los dominicos aquí. Pues justamente van a ver, o sea, que ese primer proyecto de 12 frailes, y aún los que ya estaban, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ahora, ¿no? O sea, ven que no es viable, o sea, que ese grupo no va a ser suficiente para evangelizar a todas las personas que aquí estaban. Entonces, pues empiezan a echar mano de esta realidad y de decir, bueno, necesitamos más gente, ¿quién? No importa, ¿no? Ya venga quien quiera venir prácticamente, ¿no? Entonces, o sea, es así como van a empezar a llamar. ¿Cuál es la característica de las órdenes que llegarán en primer y segundo lugar, como es el caso de los franciscanos y los dominicos? Es que ya hemos dicho que son mendicantes. Esto significa que son órdenes que en teoría y en esos años no podían tener bienes personales. Si hay bienes, son comunitarios, y eso creo que todavía se conserva dentro de las comunidades religiosas. Entonces ellos viven de lo que se les da, de la mendicidad, ¿no? Que hoy es un término un poco despectivo, tal vez, o peyorativo, ¿no? Justamente, ¿no? Pero no nació así, ¿no? No nació. Ellos lo veían como una virtud, de hecho. Exactamente, justamente. Lo que decía Eduardo a su momento era para contrarrestar también la situación que se venía dando, esa crítica hacia la iglesia, ¿no? Hacia el poder. Exactamente, o sea, recordemos que venimos saliendo de la Edad Media, y en la Edad Media hay monasterios muy importantes, pero de pronto ven estos vicios donde los conventos son tan poderosos, tienen una injerencia social tan fuerte, política tan importante, que van a empezar como a perder ciertos rasgos de espiritualidad. Entonces, así nacen los franciscanos, así nacen la orden de predicadores, y bueno, pues entonces por eso ellos como que se van al otro extremo, ¿no? Que es la mendicidad, que es vivir como, digamos que al día o con lo que Dios les va dando, no tener posesiones, y por eso es que vienen estas dos órdenes en primer lugar, resaltando esa característica, ¿no? Querían que la fe, pensaba el Papa, pensaba la misma corona, que si venían los frailes mendicantes, pues sería una fe mucho más sencilla, una fe primigenia de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, los dominicos igual salen del puerto de Palos en España hacia Nueva España.
en 1526 y desembarcan en San Juan de Ulúa el 23 de junio de 1526 y caminando desde Veracruz hasta hasta la Ciudad de México, llegan el 25 de julio. Por eso, cuando en 1532 nombran la provincia de Santiago de México, se la dedican al santo patrono del día en el que llegaron a la Ciudad de México, que fue Santiago Apóstol. Pues el festejo a Santiago Apóstol el 25 de julio. Sí. Y a partir de ahí, y creo que es la fecha que nosotros tomamos como referencia para conmemorar los 500 años, todo el mes de junio y el mes de julio, que son los meses en que los padres dominicos, los religiosos dominicos, pues llegaron a México. ¿Nos podría repetir nuevamente estas fechas, Lalo, para que queden resaltadas precisamente otra vez? Nuevamente, ¿cuándo parten, cuándo llegan a Veracruz y cuándo llegan a la Ciudad de México? Parten en los primeros meses de 1526 de España, y llegan al puerto de Veracruz el 23 de junio. El 23 de junio, un día antes de la fiesta de San Juan Bautista, y caminando por Veracruz, lo que hoy sería Veracruz, Puebla, y la parte de lo que hoy sería la región del Estado de México, llegan a la Ciudad de México el 25 de julio de 1526. Esto que dices, precisamente, esto es lo que le llamamos nosotros las diosidencias, llegan precisamente amparados por otro santo, por San Juan, y en este caso también por Santiago Apóstol, que es un santo que tiene estas virtudes de lo que se llama la evangelización del territorio de la Hispania en aquellos tiempos, es el que se conoce como el evangelizador de la península ibérica, y que tiene una connotación muy importante en nuestro país y particularmente en nuestro territorio. Tenemos varias parroquias dedicadas, erigidas en nombre del santo Santiago Apóstol, la más emblemática, por supuesto, la de Chalco, que no es dominica, curiosamente. Efectivamente, Santiago tiene una connotación muy fuerte dentro de la historia medieval de España, no por nada. En aquellos años se le nombra, siglo XVI, XVII, XVIII, en la iconografía de Nueva España, Santiago Matamoros, ¿no? Los moros, estos musulmanes que invaden la península ibérica por 800 años y que gracias a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con ayuda de Santiago Apóstol, pues expulsan a los musulmanes, justamente en 1492, cuando se logra el descubrimiento de América. Y esto mismo después, en la misma iconografía, ahora sería Santiago Mataindios, pero bueno, eso ya es otra situación que sucede ahí con la imagen de Santiago. Pero sí, Santiago Apóstol tiene una connotación de alguna manera militar, religiosa, y que los dominicos, pues parece ser que, y pudiéramos decir que hasta lo planearon llegar 25 de julio de 1526 para tomar a Santiago Apóstol como bandera de esta nueva otra conquista, la conquista espiritual. La conquista espiritual, sí. Y aquí quiero detenerme también en esta parte, amigos, de la imagen de Santiago Apóstol. Ya en alguna ocasión ya hicimos alguna explicación, Lucy también, cuando teníamos aquel espacio de Sigamos al Aire, donde explicamos la iconografía de Santiago Apóstol. Por eso está representado sobre un caballo con la espada en alto, precisamente, por lo que dice Eduardo, que es una figura que está muy relacionada a esta parte de ser un combatiente, en este caso un combatiente de la fe, y al que los españoles en aquel tiempo pues agradecen su intercesión para expulsar a los musulmanes precisamente de sus territorios. Algo histórico, y otra vez viene aquí la historia, cómo conecta la historia, ¿verdad? Y se da precisamente en el año en que se envía la expedición de Cristóbal Colón, 1492, un año muy, muy importante. Y de alguna manera esa historia de la expulsión de los musulmanes actualmente en nuestro territorio de la diócesis de Valle de Chalco y más allá de nuestras fronteras, como es Oaxaca, Morelos, parte de Puebla, hay una danza que lo representa muy bien, que es la danza de los 12 pares de Francia, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, en la fiesta de Ayapango, que Ayapango también es Santiago, pero ahí es franciscano, Santiago Tepopula, Santiago Mamalhuazuca, que ahí está la cuna de los 12 pares de Francia en nuestra región, junto con San Juan Tepecoculco. En las fiestas del 25 de julio del Señor Santiago se representan estas danzas de los 12 pares de Francia, recordando la expulsión de los musulmanes y cómo los musulmanes de alguna manera
este, tienen una conexión con el cristianismo. Así es. Y recordamos, esta danza es una representación del combate, de la batalla. Por eso los 12 paros, por un lado los cristianos y por otro lado los musulmanes en combate. Por eso los vemos con diferentes trajes, ¿no? En dos frentes. Y aquí la pregunta, me viene ahorita por esta cuestión también cultural. No sé, ¿está relacionado también con los chinelos? ¿Tiene alguna relación esto de los musulmanes con los chinelos? No, los chinelos ya son una tradición del siglo XIX, principios del siglo XIX en el estado de Morelos. Que es una hacia los hacendados cañeros, ¿no? Entonces, digamos, otro contexto. Okay. Sí, es que ahorita me estaba imaginando así la barba que traen, que les ponen en las máscaras y las cejotas así, y se imagina uno ahí como que están tal vez parodiando a los Por ejemplo, lo que podemos identificar muy bien en la danza de los 12 pares de Francia, esta lucha entre musulmanes, y cristianos, y que esto también tiene mucho que ver con el teatro evangelizador, que fue una de las formas de evangelizar de los religiosos dominicos. O sea, los dominicos motivaron mucho el teatro evangelizador, y esta danza seguramente fue una herencia cultural que los dominicos dejaron en nuestros pueblos. O sea, no, las danzas actualmente, pues hoy vemos, los danzantes. No, los danzantes tienen una tradición muy significativa en nuestros pueblos. Era una forma de hacer pedagogía, ¿no? Claro. Hoy los maestros dominicos, ¿no? Planeando cómo evangelizar. Y una cosa que podemos identificar muy bien es, por ejemplo, los cristianos tienen capa, peto y nahuilla, y un morrión como el de Santiago Apóstol, el de Chalco. Y los musulmanes o los moros tienen, por ejemplo, algo muy, muy de ellos, es la media luna que tienen en su corona, los rojos serían. Pero también una figura muy especial que tienen los rojos y que a mí me gusta mucho es la figura del diablito. El diablito que anda atrás de las danzas, y que ese diablito pues no es como tal el diablo, sino es dentro de la danza, es Mahoma. Mahoma es el iniciador, o más bien a quien se le revela el arcángel Gabriel y le dice que tiene que adorar a Alá, al único Dios. Entonces, Mahoma es el diablito, precursor de la religión musulmana. Muy interesante todo esto, fíjense cómo les decía, cómo la historia conecta, y lo que hablábamos al principio de que la historia sirve para comprender nuestra actualidad, lo que ahorita nos están comentando nuestros amigos historiadores, para comprender que no solamente son danzas por tradición o por una cuestión, sí es cultural, sí son tradiciones, pero que tienen una raíz más profunda, que es precisamente esta parte de la educación en la evangelización, que en este caso pues viene de la orden de los predicadores, de los frailes dominicos. ¿Quién se iba a imaginar, no? ¿Qué relación tenía? Esta es como una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué relación tienen los 12 pares de Francia con la orden de los predicadores dominicos? A ver. Y no solamente son las danzas, amigo Leandro. Claro. Los dominicos motivan mucho las procesiones. Esto que decía Fray Domingo del trabajo de comunidad. Los dominicos promueven muchas procesiones, peregrinaciones, pues mucho trabajo de ese tipo en el siglo XVI. Y eso hasta nuestros días, pues se siguen preservando esas tradiciones. Por ejemplo, en las fiestas de Santiago, por ejemplo, en España, el Camino de Santiago, y en México también de alguna manera funcionó de la misma manera, pero no el Camino de Santiago, sino el camino que trazaron los dominicos desde Santiago de México, pasando por nuestra región, de Petlauztoc, Chalco, Amecameca, hacia el sur, Tetela del Volcán, Hueyapan, hasta llegar a Santo Domingo, Oaxaca, incluso llegar hasta Chiapas, incluso llegar hasta Guatemala en estos caminos reales. Lo que hoy llaman la ruta dominica, ¿no? O sea, que vas como justamente en el mapita juntando con una línea estas iglesias dominicas, y o sea, si te vas, puedes llegar hasta tan lejos como Guatemala, ¿no? Y hasta
Y que es la incursión precisamente evangelizadora de esta orden de predicadores. Y así lo hacían, o sea, era esa la intención, que no estuviera a más de una jornada de camino. Es decir, que si yo camino un día completo, al anochecer llegaré a la siguiente parada dominica donde puedo pernoctar y luego volveré a caminar y llegaré a otra parada, ¿no? Y Una así, estación. y así puedo llegar hasta Guatemala. Y así lo hacían ellos, en realidad. Claro. Oigan, ahorita que estaba platicando Lalo acerca de que sigue mencionando Santiago de México, ustedes saben que hay ciudades, hay lugares que cuando se erigen, se denomina un santo patrono o se dejan bajo la encomienda espiritual de algún santo, de alguna advocación mariana. Preguntarles, cuando los conquistadores llegaron, digo, tal vez no tiene mucho que ver con los dominicos, pero me surge esta pregunta y tal vez a algunos de la audiencia, cuando se erige ya lo que es la Ciudad de México, desconozco en qué momento se da ya a conocer, o sea, en qué momento cambia del nombre de Tenochtitlan, que es como lo tenían los mexicas, no sé, Nueva España, Ciudad de México, y ¿se nombra algún santo en ese momento? No como tal, no como tal. Es una cuestión más bien cultural como de nombrarle al lugar. Siempre se le llamó, desde después de la llegada de Hernán Cortés, Ciudad de México, México. Siempre tuvo ese nombre. Si podemos nombrar algún santo patrono de la Ciudad de México, bueno, sobre todo de la catedral, que es como que lo que más nos impresiona, es la Virgen de la Asunción. Así es. La Virgen de la Asunción es la patrona de la catedral. También se encomienda mucho al Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha es una imagen de Santiago también. El Santo Niño de Atocha es Santiago Apóstol. Es como cuando vestimos al Niño Dios de San Miguel Arcángel, por ejemplo. Claro. Entonces, Y dependiendo un poco la temporalidad, o sea, también va a haber momentos en que cuando hay inundaciones, plagas, epidemias, o sea, obviamente se van a pedir a diversas deidades, a diversos santos, el auxilio. Entonces en algún momento también se nombrará a San Hipólito como protector de la Ciudad de México, ¿no? Pero no es uno solo, o sea, como que dependiendo un poco el contexto, es como La situación, ¿no? sitio. sí, pero de alguna manera así es la Virgen de la Asunción, la de la catedral, y pues obviamente vamos viendo que por la organización barrial de la Ciudad de México, pues tiene distintos santos patronos, por ejemplo, Santiago Tlatelolco, Claro. San Juan Moyotlan, San Juan Coyoacán, San Juan Bautista Coyoacán. O sea, cada uno va teniendo distinto Claro. santo patrono. ¿Y cómo se elige el santo patrono? Muchos de la cultura, de la mexicanidad hablarán, no, pues si aquí estaba Huitzilopochtli, pues aquí pone a San Miguel. La cosa no funciona así. Corresponde más bien a procesos históricos, políticos y sociales. Por ejemplo, en muchos casos de nuestra región, por ejemplo, en Amecameca, como el que resguardaba el cerro del Sacromonte, el cerro Amaqueme, se llamaba Don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin. El patrono, el primer santo patrono que tuvo el Sacromonte fue Santo Tomás Apóstol. Muchas veces corresponde el nombre del pueblo al nombre del gobernante ya bautizado. Por ejemplo, si yo me llamo Juanito, pues mi pueblo que se llame San Juan Tenango, por ejemplo. Y ya dirás si es San Juan Evangelista o San Juan Bautista. Ya cada uno dispondrá de qué devoción. Claro. Y puede ser también por esto que acabas de comentar, por la devoción de la persona que está incursionando. En el caso de Cortés, recordamos que tiene esta fidelidad a Santiago Apóstol, santo patrono de España, y también recordamos que traía una pequeña imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Inclusive por ahí se llega a hablar, ¿no? Cuando en la pelea de la independencia, que ¿cómo se dice? El ejército del gobierno que traía a la Santa Patrona, a la Virgen de los Remedios, y los insurrectos traían a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ahí un momento, unos fusilan a una y otros fusilan a otra. Tiene esta cuestión. Les decía, no tiene que ver mucho con los dominicos, con el tema que estamos abordando, pero me surgió esta duda que me parece que enriquece esta plática. Amigos, ¿les parece bien si vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando? Ahora, específicamente la incursión de los dominicos aquí en la región de los volcanes,
y lo que es prácticamente lo que se está organizando, lo que se va a llevar a cabo con esta conmemoración de los 500 años de la Orden de Predicadores en la diócesis de Valle de Chalco. Amigos, sigan conectados a través de esta plataforma, estamos en Facebook en vivo este día viernes, y saludamos también a quienes se han conectado para la retransmisión el día martes a través de YouTube. Saludamos a nuestros amigos que nos siguen desde las plataformas de Floricanto, de Pastoral Creativa, de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y por supuesto de la diócesis de Valle de Chalco. No nos tardamos, regresamos en unos momentos. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, 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 que quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, 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 que quema. El Espíritu Santo ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí. Lo siento en la gente, lo siento en vos, lo siento en todos en esta canción. Lo siento en la gente, lo siento en vos, lo siento en todos en esta canción. ¿Cansado de programas sin contenido? Te ofrecemos la mejor opción. Tejiendo Esperanzas. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Muy bien, amigos, pues regresamos aquí en su programa Tejiendo Esperanzas, después de haber disfrutado este corte musical, estos anuncios. Seguimos saludando a los amigos que nos siguen a través de la plataforma de Facebook, a quienes nos siguen en YouTube en la retransmisión, y a quienes nos siguen en Floricanto, Pastoral Creativa, la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y la diócesis de Valle de Chalco. Reiteramos, aquí tenemos presentes a dos grandes historiadores de nuestras comunidades, la licenciada Lucía García, el licenciado Eduardo Garrido, que nos están platicando de la incursión de los dominicos a punto de celebrar 500 años de la presencia dominica en México y particularmente en nuestro territorio de la diócesis de Valle de Chalco. Preguntarles, y ya nos han contextualizado cómo llegan, cómo surge la orden de predicadores los dominicos, cómo incursionan en nuestro país, cómo llegan a través de esta necesidad de la evangelización y un poquito acerca de los aspectos también que nos contó al principio Fray Domingo
en el primer bloque acerca de la espiritualidad dominica, pero preguntarles precisamente por esto de que hoy platicamos que se preserva ¿cómo se dice? Este noviciado, decía él, este convento de formación de dominicos ahí en el San Luis Beltrán, en Agua Viva, en Amecameca, hasta nuestros días, pero que es una cuestión que viene de años atrás, de prácticamente de estos 500 años. ¿Cómo llegan los dominicos específicamente a la diócesis, a lo que hoy conocemos, porque en aquel tiempo no era diócesis de Valle de Chalco? ¿Cómo llegan y cuáles son los templos que incursionan en este territorio? Bueno, justamente hay que recordar pues que nuestro territorio diocesano se circunscribe en un territorio muy antiguo, donde algunos dicen que es uno de los territorios de más larga duración en habitación, en población, ¿no? Lo que diría Fernand Braudel, la corta, la mediana, la larga duración, que es de miles de años, pues eso es lo que ha sucedido aquí en nuestra región. Si hablamos de la larga duración, es que desde épocas muy, muy tempranas, pues ya estaban habitados. Y uno de los componentes como simbólicos, digamos de alguna manera, que atraían, además de los recursos naturales, pues es la presencia de montañas sagradas, como es el caso de los volcanes, ¿no? Los volcanes también atraían, y dentro a las faldas de este territorio, pues se ubicaron diversos pueblos. Entre estos pueblos, pues fueron creciendo, se fueron organizando, y ha habido una continuidad poblacional desde entonces, ¿no? Entonces, nuestra región ya era desde época prehispánica una región, pues de importancia, digamos, donde se reconocen a arqueólogos, historiadores, que o sea, que es de las más antiguas, ¿no? Entonces, eso lo dota de una particularidad muy interesante, y que justamente eso hace que ya hubiera caminos dentro de nuestro hoy territorio diocesano, ¿no? Para llegar a lo que en ese momento se conocía como Tenochtitlan, o para trasladarse a otro lado, incluso en una ruta de comercio. Entonces, cuando llegan en junio de 1526 los frailes dominicos, pues tendrán que incursionar de alguna manera, porque nuestra región es paso hacia Tenochtitlan, o lo que después sería la Ciudad de México, ¿no? Es una región paso. Entonces, así, pues, de pasadita, la primera vez, llegan a la Ciudad de México, pero lo que sucede con los dominicos es algo muy particular, porque si bien los franciscanos llegan 12, y 12 se encuentran con Cortés, y luego ya se van diseminando por el territorio, lo que pasa con los dominicos es que se van enfermando, algunos se van quedando en el camino. Entonces, para cuando llegan a Ciudad de México, solo quedan 3 de ese proyecto de 12 dominicos, porque además el 12 es un número muy especial, no solo religiosamente, digamos, sino empieza a tomar un sentido jurídico en las órdenes religiosas, y entonces con 12 se podía tener presencia en los capítulos generales de la orden, o sea, el 12 no solo era simbólico por los apóstoles, sino que también los dotaba de ciertos derechos dentro de la orden. Entonces, quedan 3, y pues ahora pierden, pues con eso pierden total fuerza. Una potencialidad, ¿no? Y además será un número muy práctico para ellos, por así decirlo. Claro, entonces pues ya prácticamente digamos que llega menos de la mitad, llega la cuarta parte de este proyecto de 12 a la Ciudad de México, y uno de ellos incluso es novicio, ni siquiera, o sea, los 3 que llegan era consagrado todavía. no están consagrados, exactamente. Uno es novicio, el otro es diácono, y el otro sí ya está consagrado, y es pues nada más y nada menos que Fray Domingo de Betanzos, que va a ser una figura central para la orden de los dominicos, y que hoy todavía tiene mucho recuerdo en la región de Texcoco, ¿no? A veces vemos un poco ese parámetro, mientras para los franciscanos es Fray Martín, para la orden de predicadores será Fray Domingo de Betanzos, y tienen muchas similitudes. Y por ejemplo, el dominico encargado de traer a la orden de Santo Domingo fue Fray Tomás Ortiz. En el caso de los franciscanos fue Fray Martín de Valencia. Y al igual que pasa, por ejemplo, Fray Martín de Valencia goza de mucha espiritualidad en México, Huejotzingo, Tlaxcala y Chalco, la región de Chalco. Pero no es el franciscano más famoso de la primera oleada.
Claro. Es motolinía. Motolinía. Lo mismo pasa con los dominicos. El que viene al mando es Tomás Ortiz, pero el más famoso es Fray Domingo de Betanzos, que construye un convento y una casa de retiro, que sería como su Tlalmanalco para los de su Amecameca para los de Texcoco, sería Tepetlaostoc, ¿no? Santa María Magdalena Tepetlaostoc, y que y que, bueno, este es un dato ahí muy curioso. Pensaríamos, ¿no? Dominicos y franciscanos se están peleando, se están agarrando del chongo, ¿no? Fray Domingo de Betanzos mandó a pintar una pintura mural de Fray Martín de Valencia en su convento allá en Tepetlaostoc. Entonces, o sea, hay una unión en la fe, en el cristianismo, en Cristo, entre los franciscanos y los dominicos. Incluso Fray Domingo de Betanzos, Fray Martín de Valencia y Fray Juan de Zumárraga se conocieron los tres, estuvieron comunicándose en todo el centro de México, y yo los pondría como los pilares del evangelismo, los primeros pilares de la evangelización. Son figuras importantísimas, ilustrísimas para esa época, que qué lástima que no existían las cámaras en aquellos tiempos, porque hubiera sido una foto histórica, el tenerlos a los tres juntos. Y que históricamente se circunscriben a una rama religiosa que es los observantes, ¿no? Esto que mucho se ha hablado y que luego no alcanzamos a entender cómo funciona esta parte de la estricta observancia en el caso de los franciscanos, que son quienes llegan. O sea, la observancia es como los que son más apegados a los valores evangélicos, ¿no? O sea, a la castidad, a la obediencia. O sea, esto es lo que ellos quieren rescatar, y justamente entonces tanto los dominicos como los franciscanos tienen como ese grupo al interior de que hay unos que dicen, no, es que es esto, o sea, es la pobreza y es la pobreza y es la pobreza. Entonces, esa observancia es la que compartirán los tres y que los vincula de alguna manera, y que desde el siglo XIII, Santo Domingo y San Francisco, pues se habla, ¿no? De que hay una tradición popular que dice que se conocieron, se conoce como el Día del Abrazo de San Francisco, y entonces donde hay un templo franciscano, generalmente hay una imagen de Santo Domingo, y en donde hay un templo dominico, generalmente hay una figura de San Francisco, ¿no? O sea, entre ellos como que se reconocen mucho por ser además contemporáneos en cuanto a la creación de su orden. Y esto resalta precisamente ese estilo de fraternidad que, como dice Lalo, no es que estén conflictuados, por el contrario, ellos de alguna manera sí se complementan y tienen estos lazos. Ahorita que hablabas, Lucy, acerca de este día, este día comentaba yo en el corte con ustedes que hay una tradición, o hubo una tradición aquí, que es donde se celebraba y se hacía una actividad. ¿Ustedes nos pueden platicar acerca de esto? Bueno, antes de retomar este tema de Lucy, yo quiero mencionar algo. Sí, claro. Muy especial. Es algo de los conflictos entre dominicos y franciscanos. No lo generaron ellos mismos como órdenes mendicantes, sino muchas veces la política de los pueblos originarios o de los gobernantes indígenas eran los que generaban estos conflictos. Por ejemplo, muy sonado el caso y muy conocido, el de Amecameca, el de los hermanos. De los hermanos, ¿no? Don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin y don Juan de Sandoval Tenguatzayanacatzin, que cada uno tenía en su jurisdicción y bajo su protección a los franciscanos, a los dominicos, y se peleaban, ellos sí se dieron con todo. Entonces, justamente, o sea, más bien entre las espiritualidades sí había una correlación, había una amistad, y se habla también de que había procesiones cuando era la fiesta de San Francisco, los templos dominicos sacaban a procesión la imagen de San Francisco y viceversa, ¿no? Y en algunos casos, efectivamente, cuando existe como, pues hay cercanía entre las órdenes, cercanía física, sí se llevaba a cabo como esta convivencia, ya fuera en el día de San Francisco o en el día de Santo Domingo, ¿no? Se hacía como esta convivencia y pues se hacía este gesto de el abrazo de estas dos órdenes.
esto era algo que precisamente los vinculaba, los unía, que bueno, ya se ha perdido en nuestros días, pero que enmarca precisamente esta buena relación, esta fraternidad. Y sí, como dice Lalo, no eran los conflictos entre ellos, pero sí era una cuestión más bien sociopolítica, donde llegó a haber esto que bien narra la historia de los hermanos ahí en Ameca Meca, ¿no? Que llegaron a tener estos conflictos. Luego, entonces, ahora, bien, dentro de la incursión de los dominicos, cuando platicamos de los franciscanos, resaltamos los templos donde tienen esta presencia y que los identificamos por el cordón franciscano, por diferentes elementos, por la iconografía. ¿Cómo distinguimos y qué templos son dominicos y cómo los distinguimos dentro de nuestra diócesis? Los dominicos tejieron una red artística en nuestra región. Lo podemos identificar muy claramente por la pintura mural de blanco y negro, por ejemplo, en Ameca Meca, en Tenango del Aire, en Chimalhuacán. También lo podemos identificar porque en algunos lugares sí dejaron plasmado el sello dominico. El sello dominico en algunos templos. Por ejemplo, en la ventana de Ameca Meca, del lado derecho, está el sello dominico. En el convento de Chimalhuacán, Chalco, está el sello dominico. En Tenango está el sello dominico. En Ecatzingo, cuando se cayó la iglesia, no tenemos sello dominico, pero seguramente si tenemos por ahí algo, por ahí debemos encontrar algo alguna pista, ¿no? En Juchitepec también existe el sello dominico. Que es una flor de lis, ¿no? Es el sello, digamos, de los dominicos, y justamente esta combinación entre blanco y negro. Y también se habla mucho de que en el caso de la Orden de Predicadores, pues gustaban mucho de la cuestión visual, entonces por eso es que varios de sus templos pues nos darán una muestra de magnificencia en cuanto a la decoración, en cuanto al uso de elementos como la hoja de oro, como las figuras estofadas, ¿no? Recordemos la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, que es una iglesia que Hermosísima. Muy, muy, muy hermosa. Y alguna iglesia tiene este retoque de hoja de lámina de oro, es esta, ¿eh? Sí, exactamente. Tiene muchísima hoja de oro, pero también hay algunos vestigios de otras iglesias menores, digamos, que también están fuertemente decoradas. Tal es el caso del mismo Tepetlaustoc, ¿no? Aunque es de una época muy temprana, tiene pinturas murales muy impresionantes. El mismo Ameca Meca, que tiene vestigios de estas pinturas. Tenango del Aire en su sacristía tiene vestigios de estas pinturas, ¿no? O sea, la verdad es que la austeridad no es, en cuanto a la decoración, no es para nada de los dominicos, ¿no? Porque justamente también está este pensamiento de que, pues, para Dios es lo mejor, para Dios es lo más decorado. Entonces, pues, eso se refleja muy bien en la decoración de sus templos. Y que también tenía que ver mucho en la comunidad donde se asentaban. Porque, por ejemplo, Ozumba, que es un pueblo franciscano, no le pide nada a Tenango del Aire, por ejemplo, o a Chimalhuacán. O sea, pero muchas veces tiene que ver con los gobernantes que le inyectaban recurso económico. Tlalmanalco mismo, ¿no? Por ejemplo, algo que... Es franciscana y no es sencilla, ¿no? Sí, por ejemplo, nos sorprende la carencia de retablos en Ameca Meca, viendo las dimensiones del templo, y cómo en Tlalmanalco, siendo franciscano, hay todavía mucho material de patrimonio tangible sobre retablos y de esculturas. O sea, tenía que ver no con la orden, su visión, sino muchas veces con los gobernantes o quienes eran los que patrocinaban el tema económico para la elaboración de obras de arte. Fíjate que has tocado un tema bien, bien interesante también, esta parte de los retablos. A mí también me ha llamado mucho la atención cómo en algunos lugares no hay unos retablos muy vistosos, muy hermosos. Por ejemplo, pienso inmediatamente en la parroquia de Cocotitlán, de la Inmaculada Concepción, que tiene unos retablos muy bonitos dedicados a pasajes de San José, de la Virgen María, y que, bueno, recordamos que esta es una comunidad erigida bajo el patronato de San José, de ahí el nombre de San José Cocotitlán, aunque la parroquia está dedicada a la vocación de la Inmaculada Concepción. Pero tiene unos retablos muy hermosos, el retablo guadalupano, donde está ahora el sagrario, el retablo del otro lado, donde tienen un Cristo, una imagen de San Juan, de la Virgen Dolorosa,
y todavía tienen otro retablo hacia acá, hacia el confesionario. Y como unos templos, como bien ahorita lo mencionas, como Ameca Meca, que es un templo grande, histórico, y está prácticamente pues limpio pero esto me recuerda, por ejemplo, ahorita que hablabas precisamente, hay algunos lugares como Tlalmanalco, donde se ve que no fueron retablos, más bien fueron pinturas en algún momento, y que por malas decisiones o unas decisiones muy erróneas, se encalaron esas pinturas y se perdieron. Ahí en los arcos, por ejemplo, de Tlalmanalco, hay unos vestigios, hay unos rastros de que hubo algo ahí. No sé si históricamente esté documentado, se sepa qué había debajo, pero se ve como difuminada unas imágenes, ¿no? Por abajo, a los interiores en los cañones de algunas naves, de algunos templos, mismo Tlalmanalco, mismo Ameca Meca, tiene rastros en la parte de lo que es lo que ahora pues sería el retablo, ¿no? Sí, pues ahí hicimos un recorrido hace un mes con el obispo Monseñor Samaniego y vimos, ¿no? Con el equipo de bienes culturales de la SEM, cómo se ha dañado mucho el patrimonio cultural de México y sobre todo el religioso. Pero este daño, diríamos, la Revolución Mexicana no fue sí fue la Revolución Mexicana en cierta medida, pero también tenemos otro problema, la guerra cristera. Y tenemos otro problema atrás, las leyes de reforma. Y tenemos otro problema atrás, las reformas borbónicas, cuando cambia de los Habsburgo a los Borbones. O sea, siempre hay la ilustración misma, ¿no? Nos va dando siempre buscar una separación de la iglesia, sociedad, Estado, digamos, y pues eso le ha ido afectando a la iglesia y sobre todo también el tiempo, la humedad y pues muchos desastres naturales, por ejemplo los sismos, han terminado con el patrimonio cultural. Y en no pocos casos también intervenciones inadecuadas, ¿no? O sea, el encalado es una forma de preservar los murales, las pinturas murales, y que luego cuando se contrata un restaurador, él tiene la capacidad de retirarlo. O sea, ese sería el menor de los problemas. El problema real es cuando les aplican acrílicos, pinturas que ya no van a salir, raspaduras o sea, que en el afán de tratar de rescatar se les pasó y empiezan a rascar y ya quedan unos hoyos, y tenemos algunos ejemplos aquí en la diócesis que les ha pasado eso, ¿no? O que pues han tenido o que se han contratado a personas pues cuya experiencia o cuyo profesión no era la de restaurador, y también ha habido grandes daños al patrimonio, ¿no? O tíralo y construyamos otra cosa. De ahí la importancia de siempre esta cuestión que a veces sí es un poquito, digamos, engorrosa o burocrática, de recurrir a las instancias, como en este caso el INAH, que si algunos sacerdotes dicen el INAH, escuchar el INAH siempre es el hablar de tener obras, de ir a paso muy corto, pero es lo más adecuado, sobre todo cuando hablamos de lugares históricos, como estas parroquias que ustedes han mencionado, porque es donde, bueno, pues vienen expertos, ¿no? Para tener este cuidado. De ahí que las obras tarden tanto, precisamente, porque no es así como, pues nada más vamos a echarle polis, ¿no? Como dicen por ahí los galateros, y ya a ver cómo sale, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo muy, 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 muy preciso. Oigan, amigos, pues está muy interesante esto que estamos platicando, pero ¿qué tal si también pasamos a esta parte de cómo se van a conmemorar ustedes como parte de esta Comisión Diocesana de Bienes Culturales, la cual está a cargo de Lucía? ¿Qué es lo que han preparado? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo con esta conmemoración de los 500 años? Antes de que Lucy dé la invitación, quería mencionar cuáles son los templos y comunidades dominicas. Por ejemplo, la primera comunidad es Ameca Meca, la más representativa. Ameca Meca fue un pueblo dominico, fundado en 1500. ¿Es la más antigua? Es la más antigua, no. La más antigua de nuestra región es Chimalhuacán, Chalco. Incluso fue la segunda casa más importante después de la Ciudad de México, de Santo Domingo de México. Fue la segunda casa de provincia, la de San Vicente Ferrer, Chimalhuacán, construido en 1528. Después es Ameca Meca, 1550.
Tenango del Aire 1570, Juchitepec 1603 y Ecatzingo al igual 1603. Casi todas del siglo XVI, qué interesante, porque son los albores precisamente del tiempo de la evangelización. ¿Sí? Y hay comunidades no tan grandes que también fueron dominicas, por ejemplo, Tepetlixpa fue una comunidad dominica, Santiago Mamalhuazuca, Tecomayusco, Santiago Tepopula, Soyatzingo, Pahuacán, Mihuacán, todos esos fueron, Cuijingo, comunidades, Nepantla, fueron comunidades dominicas. Tomás Atzingo, ¿no? Me parece también. Atautla también fue una comunidad dominica, que se les encargó a la Orden de Santo Domingo. Y Lucy nos va a dar la invitación y se ha preparado un programa bonito, especial, para conmemorar estos 15 años de los dominicos. Y precisamente se va a llevar a cabo en varios de los templos que son emblemáticos y que se preservan hasta nuestros días. Adelante con esta invitación, Lucy. Muchas gracias, Leandro. Pues justamente vemos, ¿no? Ya decíamos, 1524 llegan los franciscanos, 1526 llegan los dominicos. Para 1528, tan rápido como 1528, se instaurará la primera iglesia dominica en nuestra región, que justamente es San Vicente Ferrer Chimalhuacán, o sea, es de las más antiguas que tiene la Orden de Predicadores en México. Entonces, pues vale la pena, ¿no? O sea, no es casual que se hayan venido a instaurar a una de las regiones más pobladas y más antiguas del centro de México. Entonces, pues partiendo de eso y de que además diversos procesos llevaron a que hubieran otras iglesias, como en el caso de Amecameca, que viene esta sustitución, ¿no? Estaban los franciscanos, luego llega la Orden de Predicadores, entonces, o sea, realmente habla de procesos históricos muy interesantes que pasaron en nuestra región y que vale la pena rescatar, vale la pena rememorar, y en este sentido, pues nos sumamos a la conmemoración del 5º centenario de la Orden de Predicadores en México, y lo vamos a hacer a través de un ciclo de conferencias que se llevará a cabo todos los viernes de junio y los 2 primeros de julio, ¿no? Estamos ahí preocupados un poco también por el mundial y todo eso, pero no, parece que sí le alcanzamos a librar. Entonces, con mucho gusto, pues hacemos esta invitación para todos los interesados, que gratamente vimos en el ciclo de conferencias de los franciscanos, que sí, que no son pocos en nuestra región, entonces eso nos da mucho gusto. El 5 de junio vamos a iniciar en la parroquia franciscana de Chalco, Santiago Apóstol, y justamente, bueno, esto es así porque es la puerta de entrada a la región de los volcanes, a la parte antigua. Es esta comunidad que conecta al lago con las poblaciones de tierra adentro, entonces no podía faltar la parroquia de Chalco, aunque no es dominica, ¿no? Esta es la única que no es dominica. Vamos a estar... Pero que es por su importancia y porque es emblemática y todo el contexto del que ya nos han platicado. Exactamente, entonces ahí vamos a tener a uno de los arqueólogos que coordinó el proyecto de excavación del trolebús Chalco-Santa Marta y que también coordinó junto con su colega en Tlalmanalco, en la excavación de Tlacoxcalco. Entonces son visiones que realmente son muy enriquecedoras para nuestra región, porque nos hablan desde la arqueología, desde lo que encontraron en las excavaciones y cómo también pudieron ubicar pues los canales chinamperos de esta región. Entonces eso va a ser algo muy, muy interesante. Los vamos a tener ahí en Chalco. Luego el 12 de junio vamos a estar en Tenango del Aire, en el santuario del Señor de la Misericordia, donde hoy están los padres palotinos. Ahí vamos a seguir el 12 de junio. Y luego continuaremos justamente en Amecameca, ese templo que no podía faltarnos por lo emblemático que tiene, es de los más grandes y donde encontramos más signos dominicos, que era lo que mencionábamos hace un momento. Será el 19 de junio, viernes. El 9 de junio, justamente el viernes, todo es en viernes de 4 a 6, y luego vamos a continuar en Juchitepec, que este caso es muy emblemático porque ahí a nuestro ponente lo encontramos a través de pues algunas búsquedas en internet que hicimos, y luego resultó que era hermano de alguien que conocemos, y bueno, ahí va a estar presente. Entonces, esto será el 26 de junio en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. De Santo Domingo de Guzmán, exactamente. Y luego el 3 de julio
va a ser en Chimalhuacán, Xochimilco, Chalco, en la parroquia San Vicente Ferrer. Ahí también vamos a tener una conferencia con el padre Cachú, y vamos a cerrar el ciclo en Ecatzingo, en la parroquia de San Pedro y San Pablo Ecatzingo. Justamente pues ya vemos un poco de su restauración después del sismo. Entonces vamos a estar... Yo aquí acotaría, no el poco, se cayó el templo y pues ya gracias a los trabajos, a la intervención también de Lina, los sacerdotes que han estado ahí, ahora le tocó al padre Carlos Eduardo, que es el párroco del lugar, recuperar este espacio, y la verdad es que es algo muy importante, y que además la parroquia de Ecatzingo, que nos parecería, ay, Ecatzingo, ese pueblito que está hasta allá arriba, que históricamente ha tenido una presencia muy importante. Estaba yo escuchando que anteriormente el párroco de Ecatzingo era el párroco de toda esa región, de lo que hoy conocemos como Tlalámac, Tepecoculco, hasta Tlautla. Prácticamente su colindancia era Ozumba y San Vicente Ferrer. Entonces, era una región de una tarea, digamos, pastoral muy, muy importante, y esa era la cabecera de Ecatzingo, que a veces como que la minimizamos porque no conocemos la historia, pero es muy importante resaltar que Ecatzingo ha sido un sitio históricamente muy importante en la evangelización, en las tareas pastorales de nuestro territorio, ¿no? Y por eso nos da mucha ilusión pues poder ir a Ecatzingo, porque pues como tú sabes es el territorio más lejano que tiene la diócesis, y por eso de pronto como que se nos escapa un poco de las manos, porque buscamos o a veces se centralizan demasiado las conmemoraciones y luego no podemos llegar hasta estos lugares que aún estando dentro de la misma diócesis nos quedan tan lejos. Entonces vamos a apostar por Ecatzingo. Algunos pueden decir es una plaza difícil, pero yo estoy segura que también en Ecatzingo va a haber gente interesada, va a haber gente que quiere saber sobre la región de los volcanes, sobre su propia comunidad, y pues vamos a ir a Ecatzingo. Entonces estamos muy emocionados por eso. Ahí vamos a cerrar el ciclo, pero después pues claramente también buscamos un signo pues misionero, evangelizador, y esto se va a llevar a través de una Eucaristía justamente en otro lugar que no puede ser más que Santo Domingo de Guzmán, Juchitepec, el 17 de julio. Ahí va a haber una Eucaristía junto con los frailes dominicos. Entonces también invitados todos para vivir este momento histórico. Yo les decía en alguna de las reuniones, en los próximos 500 años ya no vamos a estar, o sea, ¿Es ahora o es ahora? Sí, exactamente. Esta es nuestra hora, este es nuestro momento de conmemorar esto y de participar. Entonces los esperamos ahí con muchísimo gusto. Y fíjense, amigos, es bien interesante cómo nosotros formamos parte de esta historia, porque la estamos viviendo. Esto que algún día será relatado en unos años, posiblemente, o no sabemos, pero formamos parte de la historia, porque si ya nos tocó conmemorar los 500 años de la presencia de los franciscanos, nos tocó conmemorar los 500 años de la llegada de los españoles a Mesoamérica, Tenochtitlan, nos toca conmemorar la llegada de los dominicos, también estamos en este itinerario dentro de la iglesia del 2031, 2033, donde Dios mediante nos tocará conmemorar los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es un momento histórico y que pues parte de nuestra historia también. Y el 2033, los 2000 años de la redención. Y dentro de estas conmemoraciones, pues este año ustedes saben, ya lo han mencionado nuestros amigos historiadores, también se conmemoran los 100 años de esta confrontación cristera que se llevó a cabo de 1926 a 1929. En el periodo de Calles. Y el próximo año tenemos la conmemoración de los 500 años de la aparición del Señor del Sacromonte, también en Amecameca. Entonces, y este año la del Señor de Tepopula en Tenango. Entonces, somos los de los 500 años. Estamos envueltos en tantas cuestiones que de verdad es una fortuna poder participar, poder ir a estas convocatorias, de verdad. Ya tuvimos una experiencia, a nuestros amigos les tocó también ayudados por más integrantes del equipo, porque no trabajan solos, arman un equipo, estructuran muy bien, hacen una buena programación de lo que van a presentar, se auxilian de los párrocos, de otros historiadores, traen a ponentes de calidad, y es una oportunidad, amigos, que de verdad, para que ustedes puedan ver a estos ponentes, necesitarían ir a una universidad, necesitarían a una ponencia académica,
y que qué bueno que ahora ellos vengan y estén interesados en estar aquí con nosotros y que tengamos la oportunidad de escucharlos, de conocer la riqueza de nuestra diócesis de Valle de Chalco, que les decía en algún programa, a veces como que decimos, no, pues la diócesis de Valle de Chalco tiene 23 años de existencia, la diócesis, ¿qué nos puede contar Valle de Chalco? Bueno, pues es que la diócesis como tal, pero el territorio es un territorio vasto en riqueza y en cultura histórica. Entonces, y esto es lo que se está reflejando en estas conmemoraciones. ¿Algún costo, Lucy? ¿Nos decías que el horario, a qué horas? Va a ser estos viernes que les mencioné, todos los viernes de junio y los 2 primeros de julio, de 4 a 6 de la tarde, entrada libre. Muy bien. Justamente como mencionas, ¿no? Varios de estos ponentes han estado en diversas universidades dando cátedra, conferencias y demás, entonces vienen a nuestra región, pero para sorpresa de muchos, varios de ellos, la mayoría de ellos, tienen algún vínculo con la región, tienen familia o viven aquí, o sea, de alguna manera. Entonces, eso es algo bien emocionante porque cada uno desde su trinchera en donde se han desenvuelto, pues tienen un vínculo y una pasión por la región que es sumamente importante, valiosísimo para los originarios de esta región, imperdible diría yo para los originarios de esta región, pero una magnífica oportunidad para quienes no son originarios de la región, pero que vale la pena conocer el suelo donde estamos parando, Claro. donde habitamos. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Que conocer estas figuras, ¿no? Porque a veces también, pues, quién sabe quiénes serán, pero aquí vamos a descubrir que tu vecino tal vez, que dices, pues siempre muy callado, solo sé que es maestro, pero pues resulta que es una figura muy importante dentro de la docencia de la academia, dentro de la cátedra, ¿no? Oigan, entonces nada más para cerrar esta parte, el 17 es la conmemoración donde vienen los frailes dominicos en Santo Domingo de Guzmán, en la parroquia de Juchitepec. Estará presente el señor obispo. ¿Cuál es el programa de ese día? ¿A qué hora empieza y qué se va a llevar a cabo? El día 17 la misa se llevará a cabo a las 5 de la tarde. Ahí los estamos esperando en Juchitepec. Viernes 17, de julio a las 5 de la tarde va a celebrar Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, obispo de la diócesis de Valle de Chalco. Lo van a acompañar la orden de predicadores, así como también estamos invitando a todo el presbiterio de nuestra diócesis de Valle de Chalco para que se lleve a cabo esta hermandad, esta celebración, esta conmemoración, y posterior a ello, pues ahí nos han adelantado que habrá alguna sorpresita ahí en Juchi, entonces, pues para que no se la pierdan y se enteren de qué se trata, pues nos vemos por allá. Una tierra muy generosa. Uh-huh. Y también muy emblemática de nuestra región. Oigan, pues algo más que quieran agregar antes de despedirnos de este espacio, y primero que nada, pues todo lo que nos comparten, algo con lo que quieran cerrar este espacio. Pues invitar a todas las personas de nuestra diócesis y todos los que nos escuchan a valorar nuestra historia, a conocer todo lo que hemos hecho, lo que han hecho nuestras generaciones pasadas para nosotros heredarlas, conservarlas, difundirlas. Y pues hace 2 años conmemorábamos los franciscanos, este año conmemorando a los dominicos, y ya vendrán otras conmemoraciones. Sí, esto no se detiene, es como el trabajo en la iglesia, ¿no? Que uno dice, no, pues ahora que pase la Semana Santa, y después te vienen otras actividades y así sucesivamente. Lucy. Pues reiterarles con mucho gusto, con mucho ánimo, con mucha emoción esta invitación a las conferencias, a la Eucaristía, pues conocer a estos hombres que han transformado la vida de nuestra región, conocer los pasos de gente que han construido esto que vemos, esto que palpamos, y que bueno, entender, eso nos va a llevar a entender un poco más de dónde venimos y sin duda alguna vislumbrar hacia dónde vamos. Apostar por la cultura en nuestra región creo que es necesario hoy más que nunca, y bueno, pues ofrecer estos espacios y generar estos espacios donde todos podamos intercambiar el conocimiento, pues creo que es algo muy valioso y los esperamos con muchísimo, muchísimo gusto. Claro, amigos, recuerden que lo que no se conoce no se valora. Y entonces así nos ha pasado en muchos de nuestros templos, muchos del acervo histórico, cultural, religioso, las personas que están a nuestro alrededor y que son muy importantes, muy valiosas, como en el caso de nuestros amigos Eduardo, de nuestra amiga Lucy, que son
piezas muy fundamentales para el cuidado de los bienes culturales de nuestra diócesis, de nuestro acervo cultural, y que pues que hay que conocerlo, reconocerlo, valorarlo y darle su lugar. Pues un gusto, un placer que hayan estado con nosotros en este espacio, que hayan podido invitar a Fray Domingo, que es el prior del convento de San Luis Beltrán, y que también haya participado con nosotros en este espacio, y será muy grato coincidir con los frailes dominicos el 17 de julio ahí en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, y en cada uno de estos viernes que comienzan el 5 de junio, en donde estarán ponentes de calidad para hablarnos de la Orden de Predicadores Dominicos en nuestra diócesis de Valle de Chalco. Amigos, recuerden que el próximo domingo tenemos la celebración con nuestro obispo, don Víctor René Rodríguez Gómez, en la Catedral de San Juan Diego. La transmisión se hace a través de Facebook a las 8 de la mañana. Soy su amigo y servidor Leandro Medina, les saludo desde la diócesis de Valle de Chalco, desde la Pastoral de la Comunicación, agradeciendo que hayan estado con nosotros en este espacio, este viernes 22 de mayo, ya cerrando prácticamente el año, pero con mucha actividad, con mucha agenda por delante. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz fin de semana. Gracias por su atención. Gracias, Lado. Gracias, Lucy. Y hasta la próxima. Pensando en todas las personas que no pueden asistir a la Santa Misa por enfermedad, la Diócesis de Valle de Chalco tiene la mejor opción. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana, la misa en vivo por Facebook Diócesis de Valle de Chalco. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis Valle de Chalco presentó Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Tejiendo Esperanza. Gracias por seguirnos. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.